La llamaban Sargento María Santos, solo una médica de campo que vendaba heridas y daba aspirinas. Pero cuando una masiva explosión de IED dejó a 200 soldados sangrando y un coronel herido necesitaba ser cargado 2 millas a través de territorio enemigo, estaba a punto de revelar el secreto que los salvaría a todos. ¿Qué escondía esta mujer que cambiaría el destino de su unidad? Conoce a la sargento María Santos, de 32 años, con ojos castaños compasivos que parecen ver directamente el dolor de las personas. Cabello oscuro siempre recogido en una coleta práctica y manos que se movían con una precisión que sugería mucho más entrenamiento médico del que alguien imaginaba. Medía 5'5" de altura. Se llevaba con confianza silenciosa y había servido como la médica principal de la compañía Bravo en la base operativa avanzada Fénix en Afganistán durante 8 meses. Para todos a su alrededor, era exactamente lo que decía su expediente, una competente médica de campo con entrenamiento médico estándar del ejército que podía manejar desde cortes menores hasta heridas de batalla. ¿Qué secreto guardaba que la llevaría a un acto heroico inimaginable? Quédate atento para descubrirlo aquí en Graceful Valor Stories. Pero María Santos llevaba un secreto que esperaba nunca revelar. Hace 3 años, la doctora María Elena Santos había sido una de las cirujanas de trauma más respetadas en el Hospital Johns Hopkins en Baltimore. Había completado su residencia en la Escuela de Medicina de Harvard, se especializó en cirugía de emergencia y medicina de trauma de campo de batalla y publicó artículos de investigación sobre técnicas quirúrgicas en condiciones extremas. Estaba en camino de convertirse en la jefa de departamento más joven en la historia de Johns Hopkins cuando todo se derrumbó. Durante una cirugía rutinaria, un error, un momento de fatiga después de un turno de 36 horas, le costó la vida a un paciente. La investigación la exoneró de negligencia, pero María no pudo perdonarse. Dejó un trabajo de $400,000 al año, un apartamento en un penthouse y una vida de privilegios, y se alistó en el ejército como simple médica. Solicitó asignación lo más lejos posible de la civilización, esperando que ayudara a soldados en combate de alguna manera equilibrara las balanzas por la vida que no pudo salvar. Durante 8 meses había estado contenta de dejar que todos pensaran que era solo otra médica. Limpiaba heridas, dispensaba medicamentos, manejaba problemas médicos rutinarios y nunca dejó entrever que podía realizar cirugías que la mayoría de los médicos no intentaría, ni siquiera en hospitales completamente equipados. Había encontrado paz en la simplicidad del cuidado médico básico, en ser útil sin cargar la aplastante responsabilidad de decisiones de vida o muerte. Esa paz se rompió a las 06:47 de un martes por la mañana cuando el mundo explotó. María estaba en la tienda médica de la base reabasteciendo suministros y preparándose para lo que esperaba fuera otro día rutinario, cuando una serie de explosiones sacudió la FOB Fénix con fuerza devastadora. La primera explosión la arrojó al suelo. La segunda hizo estallar las ventanas de la tienda médica. Para cuando golpeó la tercera explosión, María se dio cuenta de que esto no era fuego de mortero al azar. Esto era un ataque coordinado diseñado para infligir el máximo de bajas. Agarró su bolsa médica y corrió hacia los sonidos de los gritos. Lo que encontró afuera fue carnicería más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado, incluso durante su residencia de cirugía de trauma. Un masivo IED vehicular había detonado cerca del cuartel principal, colapsando un edificio entero y enterrando a soldados bajo toneladas de concreto y acero. Explosiones secundarias de almacenamiento de municiones habían creado una reacción en cadena que convirtió la base en una zona de desastre. Los cuerpos estaban por todas partes, algunos moviéndose, algunos inmóviles, todos sangrando. ¡Médica! ¡Médica! Los gritos venían de todas direcciones. María corrió hacia el cuartel colapsado donde los soldados cavaban frenéticamente en los escombros para alcanzar a sus compañeros atrapados. El sargento de primera clase Williams, el oficial no comisionado senior de la compañía, coordinaba los esfuerzos de rescate mientras la sangre corría por su rostro por heridas de metralla. Santos, gracias a Dios que estás aquí.
Tenemos bajas por todas partes. Te necesito para empezar a triar. Averigua quiénes podemos salvar y quiénes... No necesitaba terminar la frase. En situaciones de masa de bajas, las médicas tenían que tomar horribles decisiones sobre quién recibía tratamiento primero. Los que podían ser salvados con cuidado inmediato tenían prioridad. Los que estaban demasiado lejos de ser salvados se les hacía cómodo y se les dejaba morir. María miró a su alrededor la devastación y comenzó a hacer evaluaciones rápidas. Su entrenamiento médico se activó automáticamente. Pero también lo hizo algo más. La experiencia quirúrgica que le permitía ver más allá de las heridas superficiales al daño real debajo. El soldado atrapado bajo una viga de concreto tenía lesiones por aplastamiento que parecían fatales, pero María podía ver que sus órganos vitales estaban intactos. Con intervención quirúrgica adecuada, viviría. El soldado con heridas horrendas en la cabeza ya se había ido. Sus pupilas estaban fijas y dilatadas, indicando un trauma cerebral masivo. Pero mientras se movía entre las bajas, María se dio cuenta de algo terrible. Había demasiados para que una médica los manejara, y varios soldados necesitaban cirugía inmediata que no podía esperar una evacuación a un hospital de campo. «¡Santos!», llamó Williams. «Encontramos al coronel Martínez. Está vivo, pero herido grave». María corrió hacia la voz y encontró al coronel David Martínez, el comandante de la base, atrapado bajo una viga de acero. Estaba consciente, pero pálido, con obvias lesiones internas y una fractura expuesta en su pierna izquierda. La sangre se acumulaba debajo de él, sangrado arterial que lo mataría en minutos si no se detenía. «¿Coronel? ¿Puede oírme?». María se arrodilló a su lado, sus manos ya evaluando sus heridas. «Santos, ¿qué tan grave es?». La voz de Martínez era débil pero firme. María miró sus heridas y sintió que su corazón se hundía. Sangrado interno masivo, probablemente un vaso roto, posible daño hepático, desgarros arteriales en su pierna. Necesitaba cirugía inmediata en una sala de operaciones, no medicina de campo en una zona de desastre. «Señor, voy a sacarlo de aquí», dijo, aunque sabía que probablemente era una mentira. «Santos». Martínez agarró su brazo con fuerza sorprendente. «¿Cuántas bajas?». María miró a su alrededor la devastación. Había contado al menos 50 soldados que necesitaban atención médica inmediata, y los equipos de búsqueda aún sacaban gente de los escombros. «Demasiados, señor. Entonces haces lo que tengas que hacer. Salva a quien puedas salvar». María lo miró, entendiendo lo que le estaba diciendo. En triaje, un coronel con lesiones tan graves sería clasificado como expectante, esperado a morir, por lo que los recursos médicos deberían ir a soldados con mejores posibilidades de sobrevivir. Pero María no podía aceptar eso, no cuando tenía las habilidades para salvarlo. «Sargento Williams», llamó, «necesito 4 soldados para ayudarme a mover al coronel. Vamos a llevarlo a la estación de ayuda». «Santos, estás loca. Debe pesar 200 Melody, y la estación de ayuda está a 2 millas a través de territorio que no hemos asegurado. Las carreteras probablemente están minadas o bajo fuego de francotiradores». María miró al coronel Martínez, que estaba perdiendo la conciencia por la pérdida de sangre. Luego miró a las docenas de soldados heridos a su alrededor. Tomó una decisión que cambiaría todo. «Williams, tráeme una tabla y un kit de cirugía de campo. Voy a detener su sangrado aquí. Luego lo llevaremos afuera». «¿Cirugía de campo?». «Santos, eres una médica, no una cirujana». Las manos de María ya estaban trabajando, cortando el uniforme de Martínez para exponer sus heridas. Lo que vio confirmó su evaluación. Vaso roto, sangrado arterial en su muslo, posible daño hepático. En un hospital, esto requeriría un equipo de cirujanos y horas de trabajo cuidadoso. En una zona de combate era una sentencia de muerte, a menos que la médica resultara ser una ex cirujana de trauma. «Williams, necesito que confíes en mí. Tráeme ese kit quirúrgico ahora». Algo en su voz hizo que Williams dejara de discutir. Corrió a buscar los suministros mientras María comenzaba a trabajar en el coronel Martínez con una habilidad y precisión que no deberían haber sido posibles para una médica de campo. Insertó una línea 4 con una mano mientras aplicaba
presiona al sangrado arterial con la otra. Sus movimientos eran económicos, profesionales, automáticos, la memoria muscular de miles de horas en salas de operaciones. Santos, ¿qué demonios estás haciendo? El capitán Johnson, el oficial ejecutivo de la compañía, había aparecido a su lado. Salvándole la vida, respondió María sin levantar la vista. Ahora trabajaba dentro de la cavidad abdominal de Martínez con instrumentos diseñados para medicina de campo, no cirugía, haciendo cosas que violaban cada protocolo del manual médico del ejército. Pero estaba funcionando. El sangrado estaba disminuyendo. La presión arterial de Martínez se estaba estabilizando. Johnson, necesito que organices un equipo de transporte. 4 soldados rotando cada media milla. Vamos a llevar al coronel al punto de evacuación. Santos, esos son 2 millas a través de territorio no asegurado. Y tenemos 50 otras bajas que necesitan cirugía que no puedo realizar en una zona de combate, interrumpió María. Pero puedo mantener al coronel vivo si nos movemos ahora. Estaba mintiendo, pero solo parcialmente. Podía realizar cirugía en una zona de combate. Acababa de probarlo. Pero salvar a todos requeriría revelar habilidades que plantearían preguntas a las que no estaba lista para responder. María terminó su cirugía de emergencia en el coronel Martínez y supervisó su traslado a una camilla improvisada. Luego hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Alzó al coronel de 200 LB sobre sus hombros en un porteo de bombero. «Santos, no puedes llevarlo 2 millas», protestó Williams. «Mírame». Lo que siguió fueron las 2 millas más largas de la vida de María, llevando al coronel Martínez a través de territorio que podría contener francotiradores o IEDs, deteniéndose cada pocas cientos de yardas para revisar sus signos vitales y ajustarlos, usando su propio cuerpo como una ambulancia humana, mientras fuerzas enemigas podrían estar observando desde las colinas. Pero María tenía ventajas más allá de su entrenamiento médico. Sus años de residencia habían requerido una resistencia física que la mayoría no podía imaginar. Turnos de 36 horas, durmiendo en habitaciones de guardia del hospital, cargando el peso físico y emocional de decisiones de vida o muerte. Había estado agotada antes, empujada más allá de sus límites antes, forzada a desempeñarse mientras su cuerpo gritaba por descanso. Esto era solo otro día en el hospital, excepto que el hospital era una zona de guerra y el paciente estaba en su espalda en lugar de una mesa de operaciones. A mitad del viaje, Martínez recuperó la conciencia. «Santos, bájame. Te vas a matar cargándome. Señor, con respeto, cállese y déjeme hacer mi trabajo». «Tu trabajo es salvar soldados, no un coronel». María siguió caminando, sus piernas ardiendo con el esfuerzo de cargar su peso a través de terreno áspero. «Mi trabajo es salvar a quien pueda salvar ahora». «Ese eres tú, Santos. ¿Cómo sabías cómo hacer lo que hiciste atrás?» «Eso no era medicina de campo. Eso fue cirugía». María estuvo callada por varios pasos. Luego, «A veces la gente tiene habilidades de las que no habla, señor». «¿Qué tipo de habilidades?» Otra larga pausa. «El tipo que salva vidas cuando importa». Llegaron al punto de evacuación justo cuando un helicóptero médico aterrizaba. María bajó gentilmente al coronel Martínez en una camilla adecuada y comenzó a informar al médico de vuelo sobre su condición y los procedimientos que había realizado. El médico de vuelo la miró con asombro. «Sargento, lo que describes, eso es cirugía de trauma avanzada. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?» María miró al coronel Martínez, que ahora estaba estable y sobreviviría el vuelo al hospital de campo. «Lo aprendí donde necesitaba aprenderlo». Mientras el helicóptero despegaba, María comenzó el regreso de 2 millas a la FOB Phoenix. Tenía docenas de sol, dados heridos que tratar, y ya había pasado tiempo precioso salvando a un hombre cuando su deber era salvar a tantos como fuera posible. Pero cuando llegó de vuelta a la base encontró algo inesperado. Las otras bajas estaban siendo tratadas por un equipo médico que había llegado de un hospital quirúrgico avanzado cercano. El evento de masa de bajas había desencadenado una respuesta médica más grande y cirujanos calificados ahora manejaban los casos que María no pudo haber manejado como médica de campo. El sargento Williams se acercó mientras ella observaba la escena. «Santos, lo salvaste».
Martínez va a sobrevivir por lo que hiciste. Lo salvamos, corrigió María. Fue un esfuerzo en equipo. No, dijo William firmemente. Lo que hiciste en esos escombros. Nunca he visto a una médica trabajar así. Eso fue algo completamente diferente. María no respondió. Ya se movía hacia la próxima baja, el próximo soldado que necesitaba su ayuda. 2 semanas después, el coronel Martínez regresó a la FOB Phoenix. Su recuperación había sido más rápida de lo que nadie esperaba, en gran parte por la cirugía de emergencia que María había realizado bajo condiciones imposibles. Pidió hablar con ella en privado. Santos, he estado pensando en lo que pasó ese día, sobre lo que hiciste. Hice mi trabajo, señor. No, hiciste el trabajo de alguien más. Realizaste una cirugía que salvó mi vida usando técnicas que las médicas de campo no aprenden. Me he estado preguntando quién eres realmente. María lo miró fijamente. Soy la sargento María Santos, médica de combate, compañía Bravo. ¿Y antes de que fueras la sargento Santos? Una larga pausa. Antes no importa, señor. Lo que importa es ahora. Martínez asintió lentamente. Santos, te estoy recomendando para la Estrella de Plata. Lo que hiciste ese día, cargándome 2 millas a través de territorio enemigo mientras realizabas cirugía de campo de batalla, fue más allá del deber. Señor, no necesito reconocimiento. Solo necesito hacer mi trabajo. Tu trabajo es salvar vidas. Eres excepcionalmente buena en eso. Casi imposiblemente buena en eso. María encontró sus ojos. Algunas personas simplemente son buenas en su trabajo, señor. Martínez sonrió. Algunas personas lo son, y algunas personas han tenido otros trabajos que las prepararon para ser imposiblemente buenas en su trabajo actual. No insistió en detalles, y María no ofreció ninguno, pero a partir de ese día hubo un entendimiento entre ellos. María Santos podría estar listada como médica de campo, pero todos en la FOB Phoenix sabían que era algo más. Durante los meses siguientes, María continuó su trabajo como médica de la compañía, pero la noticia de sus habilidades se esparció. Los soldados comenzaron a acudir a ella con condiciones que otras médicas no podían manejar. Los oficiales empezaron a consultarla sobre decisiones médicas que iban más allá de sus calificaciones oficiales. María nunca reconoció que fuera algo más de lo que decía su expediente, pero dejó de fingir que sus habilidades estaban limitadas a la medicina de campo básica. Cuando los soldados necesitaban cirugía que no podía esperar una evacuación, la realizaba. Cuando había que tomar decisiones médicas complejas, las tomaba. Había encontrado una manera de usar su entrenamiento quirúrgico sin cargar el título o la presión que la habían alejado de la medicina civil. Podía salvar vidas sin la aplastante responsabilidad de ser la cirujana senior. Podía ayudar a soldados sin el peso de manejar todo un departamento de trauma. 6 meses después del ataque de IED, María recibió órdenes para una nueva asignación, instructora en la Escuela Médica del Ejército, enseñando medicina de campo de batalla avanzada a la próxima generación de médicas de combate. Había sido recomendada para el puesto por el coronel Martínez, quien escribió en su evaluación: la sargento Santos posee conocimientos médicos y habilidades quirúrgicas que superan sus calificaciones oficiales. Ha demostrado repetidamente la capacidad de realizar procedimientos que salvan vidas bajo las condiciones más extremas. Sea cual sea su trasfondo, representa el pináculo absoluto de lo que una médica de combate puede ser. María aceptó la asignación. Enseñaría a otras médicas cómo salvar vidas en zonas de combate, cómo tomar decisiones imposibles bajo presión imposible, cómo cargar soldados heridos cuando cargarlos significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Nunca revelaría que alguna vez fue la doctora María Elena Santos, cirujana de trauma, pero usaría todo lo que había aprendido en ambas vidas para asegurar que otros soldados tuvieran las habilidades que necesitaban para traer a sus camaradas a casa vivos. La mujer que había sido solo una médica de campo se había convertido en algo más, un puente entre dos mundos, combinando la experiencia técnica de la medicina civil con el coraje práctico del cuidado médico de campo de batalla. Había aprendido a salvar vidas
no por su título o sus calificaciones oficiales, sino porque salvar vidas era simplemente quien era, sin importar qué uniforme usara o qué esperaran de alguien en su posición. Y al final, eso fue suficiente. Gracias por ver, aquí en Graceful Valor Stories.